Seguimos hablando y vamos caminando hacia la Pascua, hacia el Pesaj, hasta ese pasaje, hasta el cruzar. Dice el autor de Hebreos que Dios abrió un camino nuevo a través de la carne de Cristo, un camino nuevo, y ese camino es el por el cual nosotros pasamos y llegamos a su eterno reino. También Pablo lo dice en la epístola a los Colosenses, ¿no? Que Dios nos sacó de la manera que teníamos de vivir y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿no es cierto? Como a un lugar al cual nosotros no podíamos llegar, a un lugar que no puede estar más lejos del lugar donde estábamos. Hoy es un pasaje muy humano y que yo creo que nos va a servir a todos para poder a veces poder expresar el dolor y poder estar en comunión con Dios y poder entender ciertos sufrimientos que tiene la vida y ciertos problemas que tiene la vida de todos los días. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 27. Vamos a leer el verso 45 y vamos a leer hasta el 49. Dice así la palabra de Dios: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, llama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Obviamente las palabras en rojo son sobre las cuales vamos a girar y sobre las cuales va a girar el sermón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grito de alguien que siente extrema soledad y extremo sufrimiento. Estas últimas palabras, que son conocidas como las 7 palabras de Cristo, son así reconocidas tanto en el ámbito de la iglesia como en el ámbito secular. Pueden ser a veces trágicas o pueden ser inspiradoras. Uno puede darle las dos miradas. No todo el mundo tiene la oportunidad de elegir las últimas palabras que va a decir cuando se muera, ¿no? Qué sé yo, las últimas palabras pueden ser: no me movas la escalera, ¿no es cierto? Te dije que era cáncer. Pueden ser palabras muy trágicas o pueden ser pero Jesús tenía el tiempo para elegir esas palabras y las había elegido en la eternidad, no la había elegido hacía 2 minutos, no fue lo primero que se le ocurrió. Jesús tuvo toda la eternidad para poder elegir esas palabras y para que esas palabras, además de mostrar la tragedia y además de mostrar lo mal que elegimos los seres humanos, como hablamos en el primer sermón, también sirvan como inspiración para aquellos que estén en una situación de desesperanza. Lo que Jesús dice acá, muchos autores dicen que Él está recitando un salmo. Yo creo que más que recitar el salmo es la profecía sobre ese momento. Yo creo que es al revés. El salmo recita lo que va a pasar, lo que va a ocurrir en el tiempo. Vamos a corrernos, vamos al Antiguo Testamento, Salmo capítulo 22, o Salmo 22. La semana pasada hablábamos de ejemplos de virtud y creo que Jesús es el máximo ejemplo de virtud, porque aún cuando está viendo venir la muerte tiene un mensaje de sabiduría, de amor, de confesión y hasta de recapitular su vida, su ministerio, y ver qué es lo que al ver nosotros lo que reproducen sus alientos finales, ¿no? Porque estamos hablando de que Jesús ya no tenía ni siquiera la fuerza como para poder terminar de recitar algo muy largo tampoco, no iba a resaltar el Salmo 119, ¿no es cierto?, de completo, sino que con sus últimos alientos está
Acuérdense, se está fijando en el hombre que está al lado, que está muriendo y que se está arrepintiendo de sus pecados y él le está dando perdón. Se está ocupando de su mamá que está ahí y se está quedando sola y abandonada, y también se está acordando de su discípulo amado que está ahí abajo, se está acordando de aquellos que lo están insultando, que lo están, y está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay en Jesús una lección, una sabiduría en la elección de sus palabras, que difícilmente algún hombre, muero contento, hemos batido al enemigo, esas cosas que dice la historia, que dijeron algunos grandes próceres de la historia. Bueno, son historias, pero Jesús elige puntualmente sus palabras. Leamos el Salmo 22. Y arranca así tal cual Jesús dice en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. Quiero que vuelvan a la cruz, acá. Dice, pero yo, gusano, soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Fíjense, ¿no? Esta cosa de insultar, estaban los que lo insultaban y los otros que son más medidos y que simplemente hacen. No era eso. Y fíjense lo que muchas veces van a escuchar en su vida. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Cuando uno a veces está pidiendo ayuda, pero vos no creías en Dios. Pero vos no eras el hombre de fe, pero vos no eras... Y sin embargo, cuando mucha gente de aquella que no cree en Dios se ve la mala, ¿puedes orar por mí? ¿Podés pedir oración en la iglesia? ¿Vos qué creés? ¿Vos qué creés? ¿Podés pedir oración en la iglesia? Y sin embargo, cuando estamos mal, muchas veces esas mismas personas que nos pidieron oración, ¿cómo? ¿Pero vos no te libraba el Señor de toda mano? Porque uno lo declaraba. Pero acá hay dos cosas. Está la incredulidad de esas personas y está nuestro mal evangelismo, la mala elección de nuestras palabras. Porque nosotros hablamos con la boca llena de fe. Y con la boca llena de fe firmamos cheques que después no podemos levantar. Y muchas veces con nuestra boca hacemos promesas que ni siquiera tenemos idea si el Señor las va a cumplir, porque todo tiene que ver con los propósitos de Dios, y todo tiene que ver con la voluntad divina de Dios, la cual es santa, agradable y perfecta. Pero ¿quién puede conocer el corazón de Dios? Nosotros muchas veces no nos sometemos a la voluntad, nosotros simplemente nos limitamos a evangelizar con un evangelio que habla más de solucionar problemas que de solucionar un problema. Y el problema que soluciona el Evangelio es el destino eterno de las personas. Yo les decía que para mí el Salmo 22 es una profecía sobre la crucifixión. Me parece que Jesús no las está repitiendo pensando en ese salmo en particular, sino que ese salmo habla de las palabras de Jesús. Creo que ese salmo el salmista logra ver el corazón de Jesús cuando lleva los pecados del mundo en la cruz. No fue simplemente una recitación de un salmo. No veo en Jesús los latiguillos de los cristianos. No los veo. ¿Qué digo con latiguillos? Aleluya, gloria a Dios, hermano, hermana. Son palabras. Son lenguaje evangélico, pero ¿se refleja eso en la vida de cada uno de nosotros después? Y digo,
¿ser evangélico significa eso? ¿Significa tener lenguaje evangélico o significa tener acciones evangélicas? ¿Ser evangélico es creer en Dios o es actuar en consecuencia de haber creído en Dios? Creer creen todos. Todos creen que hay un Dios, todos creen que hay algo más, qué sé yo, hay algo, no sé, algunos pensarán que se reencarnarán en alguna cosa superior, en una cucaracha. Todas estas cosas, todas estas ideas que quiero transmitirles hoy, la verdad que no daría ni siquiera para un sermón, tendríamos que a lo mejor hablar un tiempo un poco más largo, pero quiero que logren entender que muchas de estas ideas que tenemos con respecto a este momento y al abandono de Dios a Jesús, y que nosotros queremos hacer a Dios de una manera que Dios no es, que es un grave problema del Evangelio, es un grave problema de los evangélicos, es un grave problema de los cristianos. Nos convertimos en abogados de Dios. No, Dios no puede. Yo tenía un profesor de teología sistemática que entraba y lo primero que te decía, dice, el primero que me dice Dios no puede, le encajo un cero y lo saco de la clase. El profesor Vilmar Casal era. Un flaco que era malo, que aparte uno no se le podía hacer el malo porque era cinturón negro de karate, así que era peligroso, era un tipo muy peligroso. Ojalá algún día lo podamos tener de visita acá, se van a deleitar con... A lo mejor los agarra a los caratazos a alguno de ustedes ahí y les saca a todos los demonios. Para la gente que piensa de esa manera, de que Dios no puede, porque cree que Dios es amor, Dios no puede condenar, no, la ira de Dios, ¿cómo ira de Dios? Dios no tiene ira, Dios es un Dios de amor, Dios es bueno. No, Dios es bueno, pero también Dios es fuego consumidor. Nadie debe olvidarse de eso con respecto a Dios. Lo voy a repetir hasta el hartazgo, hasta que usted lo tenga presente. Usted debe dar gracias a Dios cada vez que sale de este culto vivo. Acuérdese, estamos en la presencia, nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, hablamos cosas de Dios, lo glorificamos, le decimos, Padre, te amo. ¿Lo amás? Padre, yo me voy a entregar en tus manos a partir de ahora, porque uno escucha una prédica media motivacional y dice, bueno, a partir de ahora yo voy a hacer todas las cosas. Sí, a partir de ahora yo voy a servirte, yo voy a hacer... Mañana se te acaban las cosas. La prédica por lo general, domingo a la tarde más o menos ya va como caducando, y el lunes a la mañana es un recuerdo vago, ¿no es cierto?, que uno tiene de un domingo al mediodía, en el cual ya la mente a esta hora o un poquito más adelante empieza más a pensar en el humo del asado que en lo que estamos hablando. Entonces uno ahí rápidamente sale a decir, sí Señor, yo te voy a amar, te voy a servir, yo quiero ser, sí, mañana me anoto en el seminario, Señor, sí, mañana voy a leer la Biblia, todos los días la voy a leer, yo voy a reflexionar en ella, yo voy a orar, voy a darle a los pobres, todo. Mañana es lunes. Entonces uno a veces no tiene en cuenta que le está prometiendo cosas a un Dios que es fuego consumidor, que es creador del universo. Entonces uno se olvida a veces de esas cosas. Dijo, más vale no prometas, que le prometas a Dios y después no le cumplas. Entonces, no quiero ser responsable de haberlo llevado a hacer una promesa que después no puedan cumplir. Ustedes más vale de calladitos, si mañana tienen ganas y se acuerdan todavía de la prédica de hoy, lo hacen. Si no, hoy no digan nada. Uno es abogado de Dios, uno se transforma, los evangélicos nos hemos transformado en abogados de Dios porque queremos ofrecerle al mundo un Dios bueno, un Dios que nos quiere tanto, que está tan... Sí, pero acuérdense que hay muchos que van al infierno también. Y eso no lo mandamos nosotros, lo mandó Dios. Los está castigando. Entonces, para nosotros, ver a un Dios que es Padre de Jesús y que lo está abandonando a lo mejor en el momento en que uno dice, bueno, pero ahí tendría que estar Dios también. Sí, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Estaba Dios desatando toda su ira
toda la ira contra el pecado de todas las personas, aún de las más crueles, de todos aquellos que iban a creer. Cristo pagó en la cruz por todas las personas que iban a creer. Derramó su sangre por todas ellas. Y quiero que vean la situación, ¿no? Jesús está ahí colgado en la cruz y está llevando los pecados del mundo. Yo creo que el dolor físico es lo mínimo. Es lo mínimo que uno puede ver. Si vemos el Salmo 22, no saque el dedo del Salmo 22 ni de Mateo 27. Deje dos deditos ahí, uno en cada lado. Pero yo quiero que vean el versículo 17 del Salmo 22, el estado en el cual está Jesús. Dice, puedo contar todos mis huesos. Tenía expuestos los huesos de la paliza que había recibido. Los huesos los podía contar. Decía 1, 2, 3. Porque uno lo pasa así, puedo contar todos mis huesos, Salmo 22. Pero hay que llevarlo al lugar donde tiene que ir, el Salmo 22. Y ahí se hace la historia. Y ahí uno puede hacerse en su mente una imagen. Jesús estaba ahí llevando los pecados del mundo, estaba muriendo como sustituto de otros, estaba muriendo en mi lugar, en su lugar, en tu lugar, en cada lugar de todos aquellos que creen en Jesús. Está siendo imputada la culpa de nuestros pecados. Hoy se habla mucho de imputados, ¿no? Pero en la televisión uno escucha esas palabras y son palabras legales, ¿no? Una imputación de nuestros pecados. Hay un cambio de situación. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esa es la sustitución, eso es la imputación. Lo que le correspondía a Jesús, lo que Jesús había hecho, que era vivir una vida perfecta, la tenemos todas nosotros. Y nuestras vidas que son homicidas, que son ladronas, porque nuestro corazón es así, porque nuestra mente es así. Dijo Jesús que cualquiera que piensa mal de su hermano es un homicida. Yo estoy totalmente convencido, porque no solamente porque yo soy una luz, que mi luz es un fósforo, ranchera, de esos viejos, sino porque a lo largo de la historia se ha visto esto, que la mayoría de la gente no delinque, no mata, no roba, porque tiene miedo de ir preso, porque hay una justicia que la castiga. Porque si no hubiera ley, cuando te molestan mucho, ¿viste? Y bueno, cuando quiero algo y no me lo puedo comprar, y bueno, la gente es tan buena como la dureza de la ley. Imagínense toda esa maldad, todo eso. Yo quiero que piensen en los delitos y en las culpas que Jesús tuvo que superar en la cruz del Calvario. No estábamos hablando de que, le miré el trasero a la vecina. No es, me quedé con el vuelto que mi mamá me mandó a comprar. No estamos hablando de esas cosas solamente. Estamos hablando de aquellos que han violado niños, que los han matado y que han creído después en Jesús. Estamos hablando de asesinos sádicos que encontraron en Jesús a un Salvador. Estamos hablando de gente que ha maquinado maldades a lo largo de todo el tiempo y ha matado a miles y miles y millones de personas por medio de grandes armas, de armas con nueva tecnología y de aquellos que han armado también grandes planes económicos para enriquecer a sus países y matar a los países tercermundistas, como diríamos ahora, ¿no? Esos países que no tienen nadie que los defienda. Y vemos todos los días miles y miles de chicos que mueren de hambre, y vemos a miles de chicos, de personas que mueren por no tener una vacuna que vale centavos. Por agua que acá abrimos la canilla y la tenemos.
Y muchos de esos chicos mueren por eso. Pero mueren porque hay un plan sistemático también de eso. Y esas personas, la culpa de ellos, recayó sobre Jesús también. O sea, la culpa es lo peor. El acto es un acto, por lo general los actos de violencia, los actos del pecado son actos que uno los hace hasta sin pensar, prácticamente. Pero lo que mata es la culpa. Lo que verdaderamente es violento para la persona es la culpa que siente. Bueno, toda esa culpa la sintió Jesús en la cruz del Calvario. Él estaba recordando y haciéndose cargo de los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Él se estaba haciendo cargo de la culpa de aquellos que hicieron desaparecer y matar 30.000 personas en nuestro país. Hoy recordamos eso, ¿no? Y yo no quería olvidarme de... Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4, verso 10. Por favor, no seamos una iglesia de que algo habrán hecho, ¿no? Dice el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Desde la tierra 30.000 personas reclaman justicia todavía. Creo que fue corto el devocional. Vamos a seguir con esto que nos libra de la culpa y nos da perdón y nos regala vida eterna. Esto es lo que estaba sucediendo en la cruz. Dios estaba castigando a su propio Hijo como si hubiera cometido toda la obra perversa de todos los hombres de todos los tiempos, quienes iban a creer en Jesús. Dice 2 Corintios capítulo... No busquen todos estos versículos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Isaías va a decir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido curados. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. La exaltación del siervo, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Esto es una transliteración media extraña que hice sobre Isaías capítulo 53. Es ahí una cosa media que no, en la Biblia no dice así exactamente. Yo lo que hice fue transliterarla y tratar de traerla al lenguaje más común. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Vuelve a decir Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y el apóstol Pedro dice, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Y dice el apóstol Juan, quiero darle, todos los apóstoles hablan de estas cosas. Dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Hablamos de propiciación, ¿se acuerdan? En el primer sermón yo le dije que íbamos a salir con un montón de palabras nuevas, sobre todo cuando estábamos viendo Romanos. Simplemente para que sea simple ahí, la propiciación es una ofrenda hecha para satisfacer a Dios. Y Dios fue satisfecho en la cruz del Calvario. Dios quedó satisfecho por lo que había pasado en la cruz del Calvario. El Señor quiso quebrantarle, dice Isaías capítulo 53, en el verso 10.
Y dice el versículo 11 de Isaías 53, Dios el Padre vio la aflicción del alma de su Hijo y Él estaba satisfecho. Porque Cristo hizo esa propiciación, hizo esa ofrenda, Él mismo fue la ofrenda para por el medio del derramamiento de su sangre darnos a nosotros la libertad esta que tenemos de poder adorarle. Y yo sé que hay muchas cosas dando vuelta en el aire y hay muchas cosas dando vuelta en los púlpitos de las iglesias, lo cual me hace pensar mucho en cuánto debemos predicar y de a veces qué importante es todo esto de usar los multimedios y todo, porque hay gente que no escucha estas cosas en sus propias iglesias y a lo mejor están hablando de la Pascua y están hablando hoy de que se van a ir de vacaciones, a ver quién se va de vacaciones más lejos con la prosperidad que Dios le está dando, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo eso, mientras que deje el diezmo, el pacto pagado para las vacaciones, que vaya donde quiera, ¿no? Uno puede decir. Pero yo digo, ¿no? Esta cosa de que, bueno, ¿a quién le pagó Jesús por los pecados? ¿A quién le pagó el rescate por nosotros? Algunos dicen que al diablo le pagó el rescate. Si venció al diablo en la cruz del Calvario, no le habrá pagado nada. Terrible paliza le pegó al diablo en la cruz del Calvario. El diablo es un león rugiente hoy. Y nosotros vemos el león rugiente y pensamos que es el león de Judá. El león rugiente es el león viejo, débil, que ya casi no tiene dientes, que ya casi no tiene uñas, y lo único que hace es gritar ¡wow!, para que todos se asusten y se vayan, porque no puede cazar a nadie. Eso es un león rugiente. Él anda como león rugiente, a ver quién se agacha hasta ahí y dice, bueno, vení, comeme. Entonces yo no entiendo cuando a veces pelean con Satanás, digo, porque pobre Satanás, están peleando con alguien que está vencido. Y se ponen ahí, se ponen a hacer unas escaramuzas con el diablo, simplemente para que el diablo les gane con la boca. Porque el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y conoce al hombre desde su creación. Y no hay nada peor, no hay ningún vencido peor que aquel que cree que está vencido y que no tiene otra salida. Cuando nos dicen, ay, no hay más salida, ya está. Te ganaron, no salís más, de esta no. Este pecado que cometiste, no, basta, ya está, no. No, de esta no salís, esta no te perdona. Hasta acá, Dios tiene un límite. Sí, claro que tiene un límite, pero ojo, ¿quién es el que te pone el límite? Si el límite te lo pone Dios o te lo pone el propio diablo. Entonces, Jesús realmente pagó el precio de nuestra libertad, se lo pagó a Dios. Satisfizo a Dios. Quedó a cuentas con la santidad de Dios, nos dejó a cuenta con la santidad de Dios. Y en esa hora Jesús sintió que el Padre lo abandonaba y en verdad Dios se apartó de Jesús. Dio vuelta al rostro para no mirarlo y él sintió el abandono que todos nosotros sentimos y que fue el grito de este salmista, ¿no? Que en el medio de la angustia, en el medio del Salmo 22, ese salmista que estaba tan metido en sí mismo. Fíjense cómo por lo general los salmos tienen esta forma de desarrollo. Empiezan allá como muy abajo, ¿no? Empiezan como, bueno, Dios, me desamparaste, ¿por qué no estabas? Y todo, si vos decías que eras el Dios de Israel y mis padres confiaron y vos no lo defraudaste, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Por qué me haces esto a mí? Porque yo al final, yo soy un gusano, yo no tengo nada que dar y vos estás dando vuelta a la cara, todos me están despreciando y vos no estás acá. ¿Qué pasa, Dios, que no estás en este momento en el cual yo me estoy sufriendo? ¿No te das cuenta que estoy solo? No, esa es nuestra mirada. Y empezamos a hablar así con Dios. Y yo los animo a que si nunca lo hicieron, que lo hagan. Que lo hagan hablar de esa manera con Dios. Porque uno va a hablar con Dios cuando está contento. O trata de decirle cosas, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. No. ¿Cómo te sentís? No, me siento solo. Me siento solo en mi dolor, nadie me entiende, nadie me comprende. Y el salmista
habla de estos problemas y de estas angustias como los toros de Basán. Basán era una tierra que era ganadera. Entonces, después va a haber otros profetas que van a hablar de las vacas de Basán, ¿no es cierto? Pero ahí les va a hablar de los toros como el poder, la fuerza, los que embisten. Y va a decir, muchos toros me rodean, versículo 12, fuertes toros de Basán me cercan. En el versículo 14, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, pedazo de arcilla, seco, se ha acercado mi vigor, se ha acercado mi vida. Puedo contar todos mis huesos. Versículo 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Acuérdense que hicieron esto con Jesús. Pero él cuando dice esto, lo que dice es, me sacan hasta lo que tengo. Cuando te sacan, me sacaron hasta los calzoncillos, dice uno, ¿no? Me sacaron hasta los calzones. Así no dividimos calzoncillos, o calzoncilles, sería en idioma inclusivo. Entonces, te sacaron hasta las ganas de comer, todo te sacaron. Hasta eso le habían sacado. Pero yo quiero que vean esto en Jesús, este clamor de Jesús, que la oración es un bálsamo sanador a nuestro sufrimiento, a nuestras cosas, en esos momentos en los cuales sufrimos y tenemos esa sensación de soledad, esa sensación de que estamos solos, que a nosotros solos nos pasan estas cosas. Y tendríamos que darnos cuenta que nosotros a veces exigimos la presencia de alguien que está presente siempre, de alguien que siempre está. Los que no estamos prestando atención somos nosotros. Los que no estamos presentes para Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo más importante que hacer que estar con Dios. A veces eso tan importante, no estoy diciendo, no, porque no vienen a la iglesia porque tenían algo más importante que hacer. No. Muchas veces nuestro sufrimiento es más importante que tener comunión con Dios. Porque es mejor quedarme en mi sufrimiento que en recibir las palabras sanadoras de Jesús. Entonces no nos animamos a orar en esos momentos. Y también nos sentimos así porque le exigimos a Dios que Él cumpla lo que nosotros planeamos. Lo que nosotros queremos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la copa eran los pecados de todos. Era la copa de la ira de Dios, el castigo por los pecados de todos los que habían de creer en Él. Y entendemos que cuando aceptamos la voluntad de Dios y oramos en consecuencia, las cosas cambian. Cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestro carácter, cambiamos la percepción de la vida, cambiamos de pensamiento, cambian nuestros juicios, nuestra forma de hacer juicios sobre las cosas. Y vemos que muchas veces no podemos manejar la soledad y vemos cómo Jesús maneja la soledad que Él siente. Estaba rodeado de personas, pero estaba solo. Uno puede estar rodeado de personas y estar solo. Y puede estar solo y no sentir soledad. Cuando entendemos nuestro propio valor, cuando entendemos que Dios nos ama, no te podés sentir solo. No podés sentir soledad. No te podés sentir menos. Y entendemos finalmente que no todo sufrimiento significa maldad en nosotros. El sufrimiento en Jesús fue redentor. Fue algo que nos redimió del pecado, que nos rescató del pecado. Dios no lo sacó de la pasión. Pasión, qué ligero que hablamos hoy, ¿no? Qué ligero, qué pastores brutos que tenemos y que somos a veces cuando a nuestros chicos le decimos, ¡ay, chicos, ustedes tienen que ser apasionados por Jesús! Y van todos ahí, estamos todos apasionados. ¿Cómo se llama el retiro de jóvenes
de Jeva, de Seba, del como sea, ¿no? La sigla que sea. ¿Cómo es? Apasionado por Jesús. Cuando la pasión no es entusiasmo. La pasión es padecimiento. Pasión viene de patos, de padecer. Del padecimiento, es sufrimiento, es agonía. La pasión es eso, no es entusiasmo. Apasionarse por el Evangelio es animarse a sufrir por el Evangelio, es animarse a dar más allá de lo que yo puedo. Es animarme a sufrir la pasión, es animarme a ser totalmente agobiado, a estar seco como una teja. Es animarme a poner la otra mejilla. Es animarme a que me escupan, a que me insulten, a que me digan, bajate de ahí, vos que creías en Dios, dale, bajate. Y a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios no sacó a Jesús de la pasión, pero dice que envió ángeles a reconfortarlo. Dice, pasó ese momento y vinieron ángeles a reconfortarlo. A veces Dios no te saca del sufrimiento, a veces no te saca del mal momento, a veces no hace lo que vos querés. Pero a veces ese estado de sufrimiento, esa leve, pequeña tribulación momentánea, nos da un cada vez más excelente peso de gloria. Va a decir Pedro. A veces esos pequeños tiempos, esos sufrimientos, esas agonías, esas soledades, tienen que ver con un camino hacia la madurez y hacia enfrentar la vida de otra manera, enfrentar lo que nos pasa de otra manera. Eso es lo que nos enseña Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el camino de Jesús, ese es el camino del discipulado. Dios quiera que todos aprendamos a ser discípulos de Jesús y no, como decía hoy Betty, advenedizos, meros espectadores. Los espectadores, la que la miran de afuera y que no se involucran. Dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos. No son extranjeros porque pertenecen al pueblo de Dios. ¿Quién mejor que los miembros de esta iglesia pueden decir, yo soy miembro del pueblo de Dios? Así se llama la iglesia. Pero aparte no soy advenedizo, no lo miro desde afuera, sino que me involucro con la obra de Dios. Vamos a orar.